Hola a todos, ¿cómo están? Soy la estudiante maestra Melina Araujo y hoy les traigo un tema sumamente importante para la educación que se basa en los pensadores de la filosofía. Como principales artistas tenemos a Platón, Aristóteles, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Anton Makenko, John Dewey, Skinner, Peter Neil, Iván Illich, Paulo Freire y por último a Martín Almagro. La educación ha sido una preocupación fundamental a lo largo de la historia de la humanidad, desde las civilizaciones más antiguas hasta nuestros días. Filósofos y pensadores han reflexionado sobre lo que significa educar, cómo debe realizarse este proceso y cuáles son sus fines últimos. Este recorrido histórico nos permite comprender cómo ha evolucionado el concepto de educación y cómo las diferentes perspectivas han contribuido a enriquecer y transformar los paradigmas educativos a través del tiempo. Este video tiene como objetivo comprender cómo se ha evolucionado el concepto de educación desde Platón hasta Freire y Almagro, analizando las contribuciones fundamentales de diversos pensadores a lo largo de la historia. Este recorrido nos permitirá identificar las transformaciones en la concepción educativa, desde sus orígenes en la Grecia clásica hasta las propuestas críticas y alternativas del siglo XX y del siglo XXI, estableciendo conexiones en los desafíos educativos contemporáneos. Primeramente le tenemos a los pensadores clásicos que son Platón y Aristóteles. Platón fue filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fundó la Academia de Atenas, considerada la primera institución de educación superior en Europa. Para Platón, la educación es un proceso de autoactividad mediante el cual se dan a luz las ideas que fecundan el alma del educando. El conocimiento no viene del exterior, sino que es un esfuerzo del alma por adueñarse de la verdad. La enseñanza introduce un modo de vida superior a través del conocimiento de la virtud, que es el conocimiento que da la idea del bien. Algunos aportes claves de Platón es distinción entre conocimientos sensibles e inteligible. El método mayéutico heredado de Sócrates que busca dar a luz el conocimiento que presenta en el alma. La educación como proceso de interiorización hacia el mundo de las ideas. Énfasis en la educación integral, que incluye las virtudes, prudencias, fortaleza, templanza y justicia. Una frase de Platón, como vemos en la pantalla, es: la educación es autoactividad. Esto es un proceso del propio educando mediante el cual se dan a luz las ideas que fecundan su alma. El segundo, como les había comentado anteriormente, es Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo y científico griego, discípulo de Platón y tutor de Alejandro Magno. Fundió el Liceo en Atenas, donde desarrolló un método sistemático de investigación y enseñanza. Con- a diferencia de Platón, Aristóteles se consideraba que el conocimiento parte de la experiencia sensible y se desarrolla a través de la observación y el razonamiento inductivo. La educación debe cultivar tanto el intelecto como el carácter moral, y algunos de sus aportes clave es enfoque empírico del conocimiento basado en la observación y la experiencia, la virtud como hábito que se adquiere mediante la práctica, equilibrio entre desarrollo intelectual y moral,
clasificación sistemática de las ciencias y saberes. La frase de Aristóteles es: la educación tiene raíces amargas, pero sus frutos son dulces. Segundo, tenemos las ilustraciones y modernidad, que son Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant y Anton Makenko. Jean-Jacques Rousseau fue filósofo, escritor y músico suizo-francés, figura central de la Ilustración. Sus ideas influyeron profundamente en la Revolución Francesa y el desarrollo de las teorías educativas modernas. Rousseau propone que una educación naturalista que respeta el desarrollo natural del niño, critica la educación tradicional por imponer conocimientos ajenos a los intereses y necesidades naturales del educando. Algunos de sus aportes claves es la educación centrada en el niño y su desarrollo natural, propuestas de etapas de desarrollo educativo en su obra. Emilio. Distinción entre educación negativa, protección contra influencias nocivas y positivas. Valoración de la experiencia directa sobre la instrucción verbal. Y una frase de Rousseau es el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe. Mira un poco, interesante. Segundo le tenemos a Immanuel Kant. Fue filósofo prusiano, considerado el último gran pensador de la Ilustración. Sus trabajos sobre epistemología, ética y estética tuvieron profundidad influencia en la filosofía posterior. Para Kant, la educación debe desarrollar la autonomía moral e intelectual del individuo. El ser humano es la única criatura que debe ser educada, y esta educación implica cuidado, disciplina e instrucción. Y algunos de sus aportes son educación para la autonomía moral del individuo, la disciplina como elemento necesario para superar la animalidad, la educación como cultivo de la razón y la libertad, imperativo categórico como guía moral universal. Y la frase de él es: el hombre es la única criatura que ha de ser educada. El hombre solo puede volverse hombre mediante la educación. Y por último tenemos Anton Makenko. Fue pedagogo soviético. Desarrolló su labor educativa principalmente en las colonias para niños y jóvenes abandonados tras la Revolución Rusa. Makenko concebía la educación como un proceso colectivo orientado a formar individuos útiles para la sociedad solista. La educación debe estar vinculada al trabajo productivo y a la vida comunitaria. Y algunos de sus aportes claves son pedagogía selectivista centrada en la organización comunal, valor educativo del trabajo y la producción, disciplina consciente basado en la responsabilidad colectiva, sistemas de destacamiento mixto y autogestión estudiantil. Y una frase célebre es: el verdadero estímulo de la vida humana es la alegría del mañana. Dentro de la educación del siglo XX le tenemos a John Dewey, Skinner, Peter y Neil. John Dewey fue filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense, principal representante de la filosofía pragmatista y pionero del movimiento de la educación progresiva. Dewey concibe que la educación
como un proceso continuo de reconstrucción de la experiencia. Defiende un enfoque aprender haciendo, donde el conocimiento se construye a través de la experimentación y la resolución de problemas. Y algunos de sus aportes claves son educación centrada en la experiencia, aprendizaje mediante la resolución de problemas reales, democracia como principio educativo, conexión entre escuela y vida comunitaria. Y como su frase célebre tenemos a la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma. Segundo tenemos a Skinner, fue psicólogo y autor estadounidense, principal exponente del conductismo radical y pionero en la psicología experimental. Para Skinner, la educación consiste en el condicionamiento del comportamiento a través de refuerzos positivos. El aprendizaje es un cambio en la conducta observable que se puede ser modificado mediante estímulos adecuados. Algunos de sus aportes clave es la enseñanza programada basada en pequeños pasos de dificultad progresiva. Uso de refuerzos positivos inmediatos. Máquinas de enseñanza y programas de instrucción. Tecnología educativa basada en principios conductistas. Como la frase célebre tenemos, la educación es lo que sobrevive cuando se olvida lo que se ha aprendido. También tenemos a Peter, filósofo británico especializado en filosofía de la educación. Fue profesor en el Instituto de Educación de Londres. Peter defiende la educación como iniciación en actividades y modos de pensamiento y conducta que tienen valor intrínseco. Distingue la educación de la mera instrucción o adoctrinamiento. Los aportes claves de Peter son análisis conceptual del término educación, distinción entre educación, entrenamiento y endoctrinamiento, énfasis en el desarrollo de la racionalidad y autonomía. Y su frase es: estar educado no es haber llegado a un destino, sino viajar con una forma de ver diferente. Por último le tenemos a Neil, educador escocés, fundador de la escuela St. Mary, pionera en educación democrática y liberativa. Neil propone una educación basada en la libertad y la autodeterminación del niño, rechaza la imposición de autoridad adulta y defiende que los niños aprenden mejor cuando son libres para seguir sus propios intereses. Los aportes claves de Neil es autogestión escolar y asambleas democráticas, educación emocional sobre la academia, eliminación del miedo y coerción. Y su frase es: la función de un niño es vivir su propia vida, no no la vida que sus padres ansiosos piensan que deberían vivir. Por último tenemos la educación crítica y alternativa, y dentro de ella le tenemos a Ivan Illich, Paulo Freire y a Martín Almagro. Ivan Illich fue pensador austríaco, crítico social y escritor polímata. Trabajó como sacerdote en Puerto Rico y México, donde fundó el Centro Intercultural de Documentación. Illich critica la institucionalización de la educación y propone la desescolarización de la sociedad. Argumenta que las instituciones educativas formales generan dependencia y reproducen desigualdades.
Algunos de sus aportes claves son la crítica radical a la escolarización obligatoria, propuestas de redes de aprendizaje desescolarizadas, análisis en las instituciones educativas como instrumento de control social, defensa del aprendizaje convivencial y autodidáctica. Y su frase es: la mayor parte del aprendizaje no es resultado de la instrucción, sino de la participación no estorbada en un entorno significante. Segundo tenemos a Paulo Freire. Paulo Freire fue educador y filósofo brasileño. Desarrolló su trabajo principalmente con adultos analfabetos. Su método de alfabetización crítica se ha implementado en diversos países. Freire rechaza la educación bancaria, donde el estudiante es un receptor pasivo de conocimientos, y propone una educación problematizadora, basada en el diálogo y concientización. Algunos de sus aportes son crítica a la educación bancaria, pedagogía del oprimido y educación liberadora, método de alfabetización concientizadora, diálogo como principio pedagogo fundamental. Y la frase de él es: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y como les comenté, por último le tenemos a Martín Almada. Martín Almada fue un abogado, pedagogo, escritor y poeta paraguayo, ganador del Premio Nobel Alternativo de Ovian y activista por los derechos humanos en Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Su aporte es: Martín es el compañero de tantas luchas. Intentó llevar a la práctica en Paraguay de hoy la experiencia de Paulo Freire, promoviendo una escuela que hiciera educación como práctica de la libertad. El Instituto Juan Bautista Alberdi de San Lorenzo. La odisea le costó la represión y la muerte de su compañera de vida, Celestina Pérez de Almada, y también la cárcel. También tenemos comparaciones y contrastes de algunos pensadores como Platón versus Aristóteles. Platón concibe la educación como un proceso de interiorización para recordar las ideas innatas. En cuanto a Aristóteles, enfatiza la experiencia sensible como base del conocimiento. Platón separa tajantemente el mundo sensible de inteligible, mientras que Aristóteles establece una continuidad entre ambos. Sin embargo, ambos coinciden en la importancia de las virtudes, en que la educación debe formar tanto el carácter como el intelecto. También tenemos la comparación de Rawls versus Kant. Rawls defiende una educación naturalista que respeta el desarrollo espontáneo del niño, minimizando la intervención externa. En cuanto a Kant, por su parte, enfatiza la necesidad de disciplina y guía para desarrollar la racionalidad y autonomía moral del individuo, mientras Rawls desconfía de la influencia social. Kant se ve en la educación el medio, para que la humanidad alcance su perfección como especie. Por último le tenemos a Skinner y Freire. Las visiones de Skinner y Freire representan paradigmas opuestos. El conductismo de Skinner concibe al estudiante como un receptor pasivo cuya conducta puede moldearse mediante refuerzos, mientras que Freire defiende al educando como sujeto activo y crítico. Skinner enfatiza la eficiencia técnica en la transmisión de conocimientos, mientras que Freire
prioriza la concientización y transformación social a través del diálogo. Relevancia actual de los diversos enfoques. En el contexto educativo contemporáneo, considero que los enfoques más relevantes son aquellos que logran equilibrar la formación integral del ser humano con con las demandas en un mundo complejo y combatiente. La visión socrático-platónica del conocimiento como proceso de descubrimiento interior sigue siendo fundamental para desarrollar el pensamiento crítico. Sin embargo, el pragmatismo de Dewey nos recuerda la importancia de vincular el aprendizaje con la experiencia y los problemas reales. La crítica radical de Illich y Freire a los sistemas educativos tradicionales resulta especialmente relevante en un mundo donde la información es abundante y accesible fuera de las instituciones formales. Sus cuestionamientos nos invitan a representar el propósito y las formas de la educación, más allá de la transmisión de contenidos. Considero que la educación contemporánea debe recuperar la visión integral de los clásicos, la experiencia significativa de los progresistas y el sentido crítico y transformador de los enfoques alternativos. El desafío está en construir modelos educativos que representen la diversidad, fomenten la autonomía y contribuyan a formar ciudadanos capaces de afrontar los complejos desafíos globales actuales. El pensamiento de Dewey se manifiesta claramente en las metodologías activas contemporáneas, como el aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes aprenden resolviendo problemas reales en contextos marginados, así como iniciativas educativas que abordan problemáticas locales, reflejan principios freirianos. La, disculpa, los planteamientos de Illich encuentran eco en en el creciente movimiento de educación alternativa y comunidades de aprendizaje autogestivo, el desarrollo de recursos educativos abiertos y plataformas de aprendizaje también responden a su visión de redes de aprendizaje descolorizadas. La visión platónica sobre la educación como descubrimiento interior sigue presente en enfoques que valoran el pensamiento filosófico, el diálogo y la reflexión. Los programas de filosofía para niños, por ejemplo, aplican principios socráticos para desarrollar el pensamiento crítico desde edades tempranas. El recorrido histórico a través del pensamiento educativo nos muestra una evolución dinámica y compleja, marcada por continuidades y rupturas, desde la mayéutica socrática hasta la pedagogía crítica contemporánea. Los diversos enfoques han contribuido a enriquecer nuestra comprensión sobre lo que significa educar y cómo hacerlo efectivamente. Los pensadores clásicos establecieron fundamentos duraderos al vincular la educación en la búsqueda de la verdad y la formación del carácter. Los modernos indujeron preocupaciones sobre la naturaleza del niño, la autonomía moral y la función social de la educación. El siglo XX amplió estas perspectivas como aporte desde la psicología, la filosofía analítica y la crítica social, mientras que los enfoques alternativos cuestionaron radicalmente los paradigmas dominantes. Esta diversidad de perspectivas nos invita a considerar la educación como un fenómeno multidimensional que trasciende la mera transmisión de contenidos. La educación auténtica implica el desarrollo integral del ser humano, la construcción de conocimientos significativos
el cultivo del pensamiento crítico y la capacidad de transformar la realidad social. El desafío para los educadores contemporáneos consiste en dialogar creativamente con esta rica tradición, recuperando lo valioso de cada enfoque para construir propuestas educativas que respondan a las necesidades y aspiraciones de hoy de nuestros tiempos, sin perder de vista que el último de toda educación genuina es, como señalaba Platón, el florecimiento pleno del ser humano y su comunidad. Y hasta aquí llegó este video. Espero les haya gustado, hayan aprendido algo y dejen su like, sus comentarios y comenten ahí de qué contenidos educativos quieren que les esté grabando y subiendo más contenidos educativos. Eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos.